This poderlo conference will compartir. now be recorded. Mira, Dios te bendiga, hermano, gracias. Dios les bendiga a todos mis hermanos que están aquí en esta plataforma y también todos los que están escuchando a través de este audio, esta enseñanza, esta palabra que Dios nos está enseñando a todos, hablando del libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis nos trae las revelaciones del futuro y Dios está preparando a su iglesia. Todo lo escrito en este libro trae enseñanza. Aquellos que tenemos la esperanza, gloria al Señor, y el amor y el propósito del cual fuimos llamados para crecer, para madurar, para conocer la palabra del Señor. Y bueno, hoy vamos a entrar en Apocalipsis capítulo 2, verso 18. Entramos al periodo de Tiatira, la iglesia de Tiatira. Ya sabemos que esta escritura o este libro trae libros textuales, libros simbólicos y libros y textos paralelos. Me refiero a eso, a los textos. Y bueno, estamos hablando del paralelismo de la iglesia de Tiatira, donde vamos a entrar en la iglesia del Asia Menor y al mismo tiempo el tiempo profético lineal historial de esta iglesia, la iglesia de Tiatira. Y para ello, mis hermanos, vamos a comenzar con nuestro primer versículo, pero para ello, ya que estamos en un estudio y pedimos la ayuda o la participación de mis hermanos que están aquí en línea para que nos ayuden a leer un texto bíblico. Cuando usted escuche el texto bíblico, puede decir gloria a Dios o amén si ya lo recibió. Bueno, mis hermanos que están un poquito enfermitos y no pueden, pues todos diga si no puede y no, o bueno, no sé si esté en disposición de hacerlo por lo que está pasando. Pero bueno, vamos a primero ir aquí con la familia Zamora. No sé cuántos miembros estén ahí, gloria al Señor, para que me lean Apocalipsis 2:18. Hermano Lalo. Sí. Dios le bendiga, hermano. No más que he estado observando que todo el tiempo como que estamos cortos y yo estaba pensando de que pues cada hermano que pueda que le dé 2 o 3 versículos de una vez para que no haya problemas de estar buscando quién lee. Sugerencia, hermano. Gracias. Amén, gracias, hermano, por su sugerencia. Bueno, están aquí ¿es Adrián o es mi hermana o es mi hermano José? Aquí está en el título de Familia Zamora. Sí, aquí estamos todos, hermano. Aleluya, gloria al Señor. Bueno, usted me lee 2:18, mi hermanito. 2:18 de Apocalipsis. Mi hermana nos puede leer Hechos 16:14 al verso 15. Amén, hermano. Sí. Gracias, gloria al Señor. Y mi hermano José Zamora, Dios le bendiga, varón, Apocalipsis 19:15. Amén. ¿Agarrar los textos, mijo? Sí, disculpa, nada más que ahorita estamos teniendo problemas. Ok, está bueno, mijo. Todos ya los escribió usted ahí. La hermana Shelly nos puede leer Apocalipsis 2:19. Amén. Hermano Luis, Apocalipsis 2:20. Amén, hermano. Gracias, mi hermano. Mi hermana María nos puede leer Primera de Reyes 18:4. Amén. Y Primera de Reyes 19:2. También las dos. Hermana María.
Amén. Sí, me dijo Primera de Reyes 18:4. Sí, y ya después me lee Primera de Reyes 19:2, hermana. Amén. Gracias. Bueno, entonces tenemos al hermano Luis. Nos va a leer Jeremías 44:25. Amén. Y nos va a leer Jeremías capítulo 10 del verso 1 al verso 4. 10 del... Hermano, ¿me lo repite, por favor? Jeremías 10 del verso 1 al verso 4. Sí, hermano. Amén. Hermano Raúl Oseguera, Dios te bendiga, varón. Amén, hermano. ¿Nos puedes leer Hebreos capítulo 10, verso 12? Amén, hermano. Hebreos 10:12. Pero primero me lees Hebreos 9:24. Perfecto, Hebreos 9:24. Muy bien, hermano. Gracias, mi hermano. Amén, hermano. Ok. Aquí estoy yo, hermano. Sí, mi hermano. Usted me lee Apocalipsis 2:21. ¿Y es 21? 2:21. Apocalipsis 2:21. Ajá. El siervo nos puede leer Romanos 2, verso 4 y verso 5. Amén, hermano. Y segunda de Pedro 3:9. Amén. Gracias, mi hermano. Sí. Ok, vamos a dejarlo ahí porque vamos a dejarlo ahí. Y después doy más textos si es que me alcanza el tiempo. Bueno, mi hermano José Zamora nos lee Apocalipsis 17:2. Mi hermano Adrián, Éxodo 21:18. Y mi hermana, Apocalipsis 2:22. ¿Me lo puede repetir? Sí. Apocalipsis 17:2. Éxodo 21:18. Y Apocalipsis 2:22. Bueno, pues es que había con mi hermano Francisco, mi hermana Rosita, ¿puede ayudarnos? Amén. Hermana, usted nos puede leer Apocalipsis 22:17. Amén. Y Apocalipsis 2:23, si está Aroncito allí o usted me lo lee. Aquí está, Roncito. Bueno, pues que 2:23. Okay. ¿Está Lea o nomás está Aroncito? No, nomás está Ron. Ok. Bueno, gloria al Señor Jesucristo. Dios le dé salud a mi hermano Francisco, al siervo de alabanza. Gloria al Señor. Bueno, mis hermanos, pues vamos a entrar a la enseñanza y vamos a leer Apocalipsis 2:18.
Bueno, vamos a comenzar pues, vamos a escuchar Apocalipsis 2:18 en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Aleluya. ¿Se escucha? Tiene Sí, mi hermano. atención. El que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Amén. Gracias. Dios le bendiga, mi hijo. Escribe al ángel de la iglesia. Hoy entramos a la iglesia de Tiatira. Gloria al Señor. Bueno, esta carta, mis hermanos, es la más larga de las 7 cartas de la iglesia, ¿ok? Así es que vamos a estar hablando del tiempo de Tiatira y de los hermanos de Tiatira. Yo sé que está muy largo y bueno, son más hablar sobre la historia y sobre lo que la Biblia nos enseña sobre el periodo de la iglesia de Tiatira. Parece que esta carta tiene dos enfoques. Tiene una primera parte que está del versículo 18 al verso 23 y esta parte parece que está dirigida al tema de Jezabel que hoy vamos a estar hablando. Y la segunda parte está del versículo 24 al versículo 29, que tiene que ver con la consumación entera de la segunda parte, que ya aparece un reproche, o sea, hablando ya Dios a la iglesia de Tiatira. Bueno, mis hermanos, Tiatira significa actividades sacrificiales o sacrificios incansables o sacrificio continuo. Trae algunas interpretaciones así, pero todas son válidas, ¿verdad? Y vamos en cierta forma a considerar esta palabra de la iglesia de Tiatira o su significado. Pero bueno, aquí vamos. La iglesia de Tiatira, gloria al Señor, representa un largo periodo. El largo periodo que le corresponde a la iglesia de Tiatira en su forma profética está desde el año 500 hasta el año 1500. Del año 500 hasta 1500, o sea, son 1000 años de historia. Así es que vamos a estar reduciendo a pocas palabras o a largos rasgos, como dicen por ahí, hablar un poco sobre la iglesia de Tiatira en este periodo largo, porque aquí vemos una etapa, gloria al Señor, que conocemos en el periodo de esta iglesia, que es el tiempo medieval, es el tiempo del flujo de la institución romana, es donde aparece una mujer dentro de la historia. Ya vamos a estar conociendo casi puras palabras, vamos a estar hablando porque solamente es historia. Son los tiempos medievales, donde la iglesia católica resurge. Esta mujer que está en Tiatira, llamada Jezabel, la profetisa, representa a una mujer, a una institución, a una iglesia que surge en el año 500, que surge con mucho poder. Ya estuvimos hablando de la iglesia de Pérgamo. Ya estuvimos hablando que Pérgamo, además de significar la ciudadela, una ciudad fuerte, fortalecida, en el significado griego significa matrimonio, un matrimonio mixto. Y hemos hablado sobre la historia de Pérgamo, a quien corresponde allá en el 325, allá donde aquel hombre Constantino, el emperador romano, aparentemente se hace cristiano, y donde habla sobre una librería grande de Pérgamo, hablando del pergamino, escritos pergaminos, donde Satanás se asienta. En una forma simbólica, estuvimos hablando a través de la historia que representa a un matrimonio mixto y fortalecido. Es el tiempo donde el gobierno se casa con la iglesia o con algo eclesiástico. Es ahí donde se comienza
ese periodo fuerte de este matrimonio. Cuando pasamos a esta etapa en esta etapa de la iglesia de Tiatira, ya vemos el surgimiento, ya vemos en esta iglesia una mujer que tiene apariencia profética, una mujer, hermano, que le llama la Biblia Jezabel. Por eso esta historia de esta mujer o esta representación de la iglesia donde surge esta mujer está en un periodo del año 500 hasta el año 1500. Por eso vemos aquí el aspecto de la Edad Media, el flujo de la institución católica romana, es donde aparece una mujer en Tiatira. Gloria al Señor Jesucristo. Pero bueno, vamos sobre la enseñanza que estamos estudiando. Ya sabemos que, bueno, Tiatira era célebre por su comercio de hilatura, de hilo, pues, y de la lana y sus tintorerías que hacía con la lana. Allí en Lidia, gloria al Señor, allí era el lugar de Lidia, una discípula de Pablo, donde él mismo se hospedó. Mire lo que dice Hechos capítulo 16, verso 14 al verso 15. Amén, dice la palabra de Dios. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó, diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Amén. Ahí se quedó Pablo. Allí en Tiatira vivía Lidia. Ya dijimos que era una discípula de Pablo. Allí es donde nosotros vemos que en Lidia, o sea, vivía en Tiatira, y Tiatira pues era célebre por el comercio de la hilatura y de la lana y de la tintorería. Y bueno, usted más o menos imagínese de qué lugar estamos hablando cuando estamos pronunciando a Tiatira o la iglesia que estaba en Tiatira. O sea, este tiempo representa la etapa de la iglesia. Fue una especie también en el tiempo de esta iglesia de una persecución. Era una época donde la nueva institución dominante perseguía a los cristianos. Por eso Tiatira significa sacrificio incansable. ¿Por qué usa esta palabra? ¿Por qué Dios atrajo a Tiatira? Para que nosotros la estudiáramos y viéramos como una especie de un concepto a lo que se refiere Tiatira sobre el sacrificio incansable. Podemos hablar mucho en este aspecto, pero uno de los aspectos que también voy a estar hablando en el significado de Tiatira, cuando dice que significa sacrificio incansable, pues también se refiere a los hermanos que no dejaban de ser perseguidos, a los hermanos en el tiempo de Tiatira, aunque la persecución romana ya había terminado en el tiempo representándola en tiempo de la iglesia de Esmirna, cuando fue perseguida por los emperadores, cuando fue espectáculo en los circos romanos. Hermano, la iglesia sufrió mucho la persecución, ¿verdad? Y parece que ya por el 300 había 300 obispos que se habían reunido en el concilio de Nicea, en el nuevo movimiento del gobierno. En este caso, cuando se convirtió Constantino, pues estos obispos y muchas congregaciones ya estaban cansadas de sufrir, de padecer, de vivir bajo la tierra, de ser perseguidos, y se unían al nuevo movimiento que el emperador estaba haciendo, formando o realizando una formación de una nueva creencia, ¿verdad? Como ahorita lo están haciendo también los presidentes de aquí de la tierra, que quieren poner un nuevo orden.
y ser una sola iglesia. Bueno, los hermanos, las reliquias, las que quedaban, las que no se sujetaban a esta mixtura, de tradiciones paganas y al mismo tiempo el poder que se le daba a este nuevo movimiento como una iglesia, que después nos dimos cuenta, o nos estamos dando cuenta en esta carta, que era Jezabel o representación de Jezabel a la iglesia católica, pues ellos todavía siguen sufriendo y siguieron sufriendo porque todavía continuaron las persecuciones y mayormente por esta mujer que le puso el Espíritu Santo como Jezabel, ¿verdad? La que perseguía a los hombres de Dios, gloria al Señor, y los sacrificaba. Bueno, más o menos se puede entender en ese aspecto de sacrificio incansable de lo que significa la iglesia de Tiatira. Y vamos a hablar más de otros significados que le dan a la interpretación a esta iglesia, lo que representa. Pero bueno, fue un sacrificio incansable para los que habían determinado vivir de acuerdo a las ordenanzas divinas y a los que no querían sujetarse en este movimiento y mucho menos a las enseñanzas de esta mujer. Pero bueno, mis hermanos, ahí estamos avanzando y como le dije, está muy largo este periodo, pues son 1000 años que representa este periodo de la iglesia de Tiatira y fue un sacrificio incansable porque eran tiempos difíciles, eran tiempos inquisidores, que ya muy pronto estaremos hablando de esta tal inquisición que estableció esta mujer llamada Jezabel. Bueno, en esta iglesia se representa a Cristo. Ahí vemos el texto donde habla el Hijo de Dios. ¿Sigues? Así comienza, ¿verdad? El Hijo de Dios, así como yo, Adriancito, que tiene los ojos como llamas de fuego y sus pies semejantes a latón fino. Dice estas cosas. Gloria al Señor. Ahí vemos la palabra Hijo de Dios y fíjese que es en el único lugar donde se encuentra esta expresión de Hijo de Dios. Es el único lugar que aparece en Apocalipsis. Bueno, esta frase pues puede hablar mucho, pero mayormente habla de la deidad de Cristo. Ya sabemos que el Hijo de Dios es la palabra, es el verbo que era desde el principio. Gloria al Señor, el verbo que decía Juan de lo que hemos oído, lo que palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿De quién estamos hablando? Estamos hablando de la reducción del Dios alto y sublime que hizo a través de su resplandor y vino a la tierra y murió por los pecadores. A él, al Hijo de Dios, al verbo encarnado. Aquí se representa a esta iglesia. Gloria al Señor. Por eso esta frase constituye una afirmación de la deidad de Cristo. El Hijo de Dios es porque tiene soberanía. Es Dios mismo. Tiene el poder y la autoridad. Aquí en medio de esta mujer aparece el Hijo de Dios. Gloria al Señor. Para que esta mujer no tome control de la obra del Señor. Por eso hay que entender o hay que apreciar la expresión bíblica donde nos habla del Hijo de Dios. Gloria al Señor, porque el Hijo de Dios pone a manifiesta su soberanía, su carácter. Gloria al Señor, para contrarrestar todas las cosas que vamos a estar escuchando a través de la historia de esta mujer llamada Jezabel que surge en el tiempo de Tiatira. Por eso, antes de empezar y entrar, presentamos al autor de este libro, quien se presenta a sí mismo, el que tiene sus ojos como llamas de fuego. Fíjese nada más. Esta expresión ya la habíamos escuchado. O sea, es decir que sus ojos son como un fuego llameante. Sus ojos son como un fuego que emite continuamente destellos y centellas. ¿Qué significa esto? Gloria al Señor Jesucristo. Esto significa que su vista es muy clara, muy penetrante, que su vista juzga y refina. En pocas palabras, mis hermanos, la vista de Cristo penetra todo. Él ve todo, gloria al Señor. Él está observando todo. Sus pies son semejantes al latón fino, o sea, el bronce fundido. Gloria al Señor. Sus pies son los que pisotearán en el enemigo en el valle del Megido.
llamado Armagedón. Está Cristo presentándose a la iglesia de Tiatira, iniciando con esta expresión del Hijo de Dios. Gloria al Señor. Donde el Hijo de Dios, el que tiene los ojos de fuego y los pies de latón, gloria al Señor, de latón fino, o como leyó la escritura Adriancito, del bronce fundido, ¿verdad? Ese latón, bíblicamente, bueno, es una expresión antigua, pero en realidad es bronce fundido. Por eso con estos pies va a pisotear a sus enemigos según Apocalipsis 19:5. Amén. Dice la palabra del Señor. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él la regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira de Dios Todopoderoso. Sí, gracias, mi hermano. Mire cómo Dios está previniendo en su enseñanza, en la historia, a través de la historia, a todos los hijos de Dios, a toda la iglesia y a todos sus enemigos, lo que va a suceder en ese tiempo. Todavía no se acerca, pero ahí están listos los pies fundidos. Ahí está listo y va a llegar el momento donde van a entrar en acción para todo aquel que no se apercibió, para todo aquel que oyó la enseñanza y no quiso recibir reprensión. Allí están sus pies en el lagar. Gloria al Señor, que más adelante vamos a estar hablando de este lagar. Gloria, donde él pisoteará a su enemigo. Gloria al Señor, en el valle del Megido, que es llamado el lugar del Armagedón, pero vamos a estar hablando más adelante. Pero aquí hace una resonancia, quiero que entiendan lo que estamos hablando. Es una resonancia en la introducción que hace antes de entrar nosotros en lo que continúa sobre la iglesia de Tiatira. Él se presenta a sí mismo. Él dice: yo estoy aquí. Yo, el Hijo de Dios, el que tiene sus ojos flameantes, el que tiene sus pies, porque un día va a entrar en acción. Un día va a venir la ira de Dios. Un día él va a pisotear el lagar. Un día él va a llegar con su grande ira. Gloria al Señor. Por eso cuando estamos leyendo las cartas o estamos oyendo las cartas hechas para las iglesias del Asia Menor, nos está concientizando y enseñando qué es lo que va a hacer el Señor en el futuro, lo que se está preparando, lo que se va a hacer, porque va a ser tan terrible, mi hermano, tan espantosa, gloria al Señor, que nadie le escapará de su ira. Y bueno, vamos en Apocalipsis capítulo 2, verso 19. Amén. Yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Amén. Gloria al Señor. Bueno, vemos un texto aquí de todos los 1000 años de historia que representa la iglesia de Tiatira. Tal vez el comienzo no había tanto como al final de las obras de Tiatira. Nosotros estamos viendo ya en los últimos tiempos de Tiatira en su representación, cuando surge aquellos momentos inquisitivos en el año de 1500, en la Edad Media. Vemos un realce espiritual de la iglesia de Tiatira, pero bueno, vamos a entender por qué razón. Tal vez muchos monjes, muchos religiosos, cansados y viendo la injusticia que había en la misma iglesia, empezaron a escribir escritos inspirados por el Espíritu y a fortalecer la fe de muchos, ¿verdad? Pero bueno, nosotros mismos, hermanos, tenemos una Biblia escrita por esos monjes, ¿verdad? Esos que tradujeron la Biblia, esos que los tradujeron a un castellano más conocido, pero después vamos a ver ese aspecto. Pero le estoy hablando sobre las primeras obras y sobre las postreras, y las postreras fueron mejor que las primeras. Más o menos va la expresión así, en ese sentido. Por eso el Espíritu de Dios habla y dice: yo conozco tus obras. Él conoce las obras y todo lo que ha pasado y todo lo que ha surgido y todo lo que ha sufrido, todo lo que ha pasado sobre el periodo de la iglesia de Tiatira. ¿Cuántos años son? 1000 años, del año 500 que representa hasta el 1500, que representa el periodo profético literal
de la iglesia de Teatira. ¿Me está entendiendo, mi hermano? Gloria a Dios. Amén, amén. Amén. Gracias porque tan siquiera uno entendió, pero yo sé que todos están entendiendo. Bueno, yo quiero que observe usted la repetición de una conjugación de la palabra ahí, y es una conjugación, es una forma literal que tiene por finalidad de centrar la atención. Dios como acentuando o como diciendo, mira, esto y esto, yo sé tus obras, tu caridad y tu servicio y tu fe y tu paciencia. Aquí no utiliza comas, aquí no utiliza espacio, aquí utiliza conjugaciones. La I intermedia es importante a veces en los escritos. En la Biblia existen ciertos escritos donde la I representa una dimensión, un espacio y tiempo, ¿verdad? Un espacio y tiempo. No quiero profundizarme mucho sobre los espacios y tiempos que pasó esta iglesia de Teatira a través de los años, pero quiero que note que existe una I en conjugación. La I en la escritura, por eso vuelvo a decir, es un espacio y tiempo. Cuando la Biblia dice, y creó Dios los cielos y la tierra, ¿verdad? Y después y la tierra estaba desordenada y vacía. La palabra ahí da un periodo de tiempo, tal vez años o miles de años en la creación, como lo habla en Génesis. Pero bueno, aquí solamente estamos estudiando y estamos visualizando parte de las expresiones escriturales bíblicas para poder entender lo que estamos estudiando y hablando sobre, en este caso, la historia que representa la iglesia de Teatira. Espero que un día me entiendan esto o que me lo estén entendiendo. Pues gloria a Dios por usted y por mí, ¿verdad? Que vamos entendiendo esta palabra y hablando de encontrar, bueno, hablando de una finalidad de centración, atención para los que estamos escuchando la historia o estamos hablando sobre la historia de la iglesia de Teatira en todas estas cosas que el Espíritu de Dios le habla. Por eso dice, yo sé tus obras y tu caridad y tu servicio y tu fe y tu paciencia y tus obras son, dice, y tus obras postreras son más que las primeras. Y bueno, hermano, hasta ahí lo vamos a seguir, porque no quiero ondear sobre más, porque sería mucho tiempo andarlo explicando cada periodo del uso de la caridad, el servicio y la fe en todo este tiempo, en el tiempo de Teatira. La iglesia de Teatira pues reconoce o tiene este reconocimiento del Señor. ¿Por qué? Porque es una iglesia que practicaban los frutos del Espíritu, ¿no? Las obras, podemos siminizar todo esto hablando de las obras de los creyentes de Teatira, que eran motivadas por amor, originadas por la fe y diminizadas en servicio, y todavía tenía pues la paciencia, o sea, ejecutaba las cosas por la paciencia. Cuando yo hablo, hermano, si usted tiene una pregunta, me dice para poder explicar si quiere, porque mire, yo estoy tratando de tratar de darle a entender ciertas cosas y tal vez no sea mucho relevante en este momento para usted, pero a veces es algo importante para su propio estudio, su propio entendimiento y conocimiento de cómo es que Dios habla y cómo es que Dios se expresa de cada una de nuestras obras. Mire, nosotros tenemos unas ciertas obras que hicimos en el pasado, que tal vez hoy no las hacemos, pero Dios las tiene en cuenta por lo que hicimos y está teniendo en cuenta lo que hoy hacemos. Y bueno, podemos explayarnos de mucho de eso, pero bueno, cada uno conforme el Espíritu de Dios le esté enseñando. Pero esta iglesia de Teatira, pues yo la reconocía porque poseía la práctica de estos frutos que ya le mencioné en esta parte. Pero bueno, a pesar de que había un reproche, vemos el reproche, lo vemos en el verso 20, pues Dios alababa a esta iglesia en el verso 19 y la hacía muy espléndida por las obras que hacía, pues yo era Señor, por sus obras actuales, pues el Espíritu de Dios decía que eran mejores. Es decir, que las obras de la iglesia más recientes eran las más numerosas y mejores que las primeras, ¿me entiende? Es lo que estaba un poquito expresando el Espíritu de Dios, que las
obras últimas eran mejores. O sea que tenía obras, pero este último tiempo pues, es algo mejor. Es como el tiempo en que usted y yo estamos viviendo. Tal vez que cuando comenzamos no damos buen fruto o buen testimonio o un buen sólido testimonio, pero ahora que conocemos la verdad, hoy que es el tiempo donde la venida de Cristo está más cerca, pues entramos más en un aspecto de oración, de ayuno, de oración, de escudriñar la palabra, de conocer la palabra. Hoy parece que ha aumentado y ha mejorado nuestra vida espiritual en la esperanza de Cristo. ¿Me entiende, mi hermano? Gloria al Señor. A ver, quiero ver a alguien porque nadie le está. Amén. Así sé que me están escuchando. Amén, amén. Amén. Usted no me interrumpe cuando dé gloria a Dios. No me la está dando a mí. A Dios está dando la gloria a Dios y reconociendo. Bueno, vamos al siguiente versículo de Apocalipsis 2:20. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, porque permites a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñar y seducir a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Vámonos, el hermano leyó nuestro versículo de la mujer Jezabel. Aquí, hermano, en esta carta de Tiatira comienza la primera parte de esta carta, ¿ok? Y esta primera parte de la carta la dirige al tema de Jezabel. Fíjese nada más, en el libro de Tiatira o en la carta de Tiatira hay unos escritos dirigidos a una mujer que usted y yo conocemos, tal vez porque hemos leído su historia. Una mujer que tiene un nombre de una mujer de la antigüedad llamada Jezabel. Por eso esta carta dirige ciertos versículos, casi toda la carta, a esta mujer llamada Jezabel. El mismo Espíritu le dio todavía un capítulo entero, hablando del capítulo 17 y todavía parte del 18, a esta mujer que después se convirtió en Babilonia. Después se convirtió en la madre de las fornicaciones y las adulteraciones de la tierra. Pero ahorita no vamos a ir a esa prostituta del capítulo 17. Hoy estamos hablando la tendencia, la doctrina, la falsedad de una mujer que se dice ser profetisa. ¿Me entiende, mi hermano? Pero una mujer que trae engaño, que trae seducción para fornicar y comer cosas sacrificadas a los ídolos. Por eso vuelvo a reiterar, esta es la primera parte de la carta dirigida al tema de Jezabel. O sea que cuando llegamos a Tiatira, descubrimos una situación aún más lamentable. Por eso en ese verso 20 viene el reproche y dice el Espíritu Santo, porque tengo contra ti. Fíjese qué expresión, la misma expresión que usó el Señor en Apocalipsis 2, 4 y 14. Es esta expresión que permites. Esto significa que dejas, anda muy tranquila, la andas tolerando a esta mujer Jezabel, que se dice a sí misma profetiza. Es lo que el Espíritu le dice a la iglesia de Tiatira. ¿Por qué le permites a esta mujer? ¿Por qué la dejas? ¿Por qué no la reprendes? ¿Por qué la dejas tranquila? No le impides. Estás tolerando a esta mujer, Jezabel. Esta mujer que se dice profetiza. Escuche bien, mi hermano, porque son pocos los predicadores o son pocos los siervos que le hablan a esta mujer Jezabel, a sus doctrinas y a sus profecías y a sus enseñanzas. Esta mujer aún en hoy en día nadie quiere tocarla, nadie quiere hablarle, nadie quiere predicarle, nadie quiere detenerla. Tienen miedo moverle al panal de las avispas
o a los demonios que esta mujer carga, porque esta mujer es perseguidora, tiene atemorizados a los siervos de Dios. Que el Señor la reprenda. Gloria a Dios. Posiblemente es un nombre simbólico, no propio, ya que yo creo que ningún judío, abriendo la historia, le haya puesto a una de sus hijas como Jezabel. Ni tampoco Jezabel era un nombre que estaba en el léxico pagano para decir, pues, que Jezabel, había una mujer Jezabel en la iglesia de Tiatira, a una mujer profetisa. Posiblemente, no podemos nosotros asentar, sino sí podemos conjeturar. Pero yo en el aspecto que he visto, que Dios trae ese nombre o a recordar lo que era Jezabel, para darnos una enseñanza de una Jezabel que surgiría en el siglo V, del siglo IV surgiría, pero en el siglo V se casaría o se ajustaría o se fortalecería para renacer en la historia a esta mujer malvada llamada Jezabel. Ya sabemos la historia de Jezabel, pero sí podemos darle un poquito de lectura en que sea algunos versículos para que nos hable sobre lo que era Jezabel de allá de la antigüedad, en lo que habla la escritura de Primera de Reyes, capítulo 18, verso 4, y Primera de Reyes, versículo 19, verso 2. Amén. Dice, porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, al día tomó a 100 profetas y los escondió en 50 y 50 en las cuevas y los sustentó con pan y agua. Esta mujer destruía a los profetas de Dios. Por eso un siervo de acá, pues los escondía, ¿verdad? Escondía de a 50 y otros, porque eran perseguidos, eran matados por esta mujer malvada llamada Jezabel. Era una perseguidora de los siervos y todavía sigue siéndolo. Tal vez usted y yo aún todavía no, pero hay siervos que sí. Esta misma iglesia católica los mata. Por el Espíritu Dios lo sabemos, porque está embriagada con la sangre de los santos, de los mártires de Jesús, que después vamos a estar hablando, mis hermanos. Pero en representación a esta mujer, ya leyó mi hermana cómo mataba a los profetas, mataba a los siervos de Dios y los perseguía. Elías fue perseguido por esta mujer. Amén. Entonces, mire lo que dice Primera Reyes 19:2. Amén. Entonces envió a Jezabel, a Elías, un mensajero diciendo, así me hacen los dioses, aún me añaden, si mañana estas horas yo he puesto tu persona como la de uno de ellos. Amén. Esta mujer amenazó a un profeta de Dios que hizo descender fuego del cielo y quemar las piedras de un sacrificio cuando retó a los mismos sacerdotes de esta mujer malvada y los mató allá en el Valle del Megido, del Alcornoque. Entonces, mis hermanos, esta mujer era perseguidora y amenazó a un siervo de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué Dios sacó a esta mujer en referencia? Porque es la Jezabel que resurge en el siglo V o siglo IV de la historia de Tiatira que usted y yo estamos estudiando el día de hoy. Es la misma mujer malvada en representación a la iglesia que surge en esta de Tiatira para perseguir, para matar a los siervos de Dios. Gloria al Señor Jesucristo. Esta hija del rey de Sidón manejó a su esposo, rey Acaba, como su antojo, pero introdujo la idolatría, la injusticia, la corrupción. Todo esto, hermano, todos estos cultos a esta mujer, gloria al Señor, que hemos estado hablando y que en el tiempo pasado celebraban a una mujer idolátrica,
aquella diosa Astarte, gloria al Señor, la introdujo Israel a hacerle mandas, fiestas, falsas deidades. O sea, esta mujer que trajo toda esta, todo esto idolátrico y fornicación a dioses paganos. Estamos hablando de la mujer de Jezabel en el tiempo de Tiatira, que hizo tantas cosas que yo, bueno, no pude yo andar llenando hojas de la historia de esta mujer malvada y perversa porque no nos interesa, y que el Señor la reprenda. Nos interesa más la vida santa de Cristo en los hermanos que guardaron su testimonio fiel, su fe en el Hijo del Dios, gloria al Señor. Pero esta mujer con apoyo oficial del Estado, porque se casó con el Estado, su influencia era más nefasta que Balaam. Porque hemos hablado mucho de los nicolaitas, hemos hablado mucho de Balaam, ¿verdad? Pero mire, surge una mujer más nefasta, con una influencia poderosa, gloria al Señor, y mayormente en este siglo que estamos estudiando. Porque mire, cuando hablamos de Balaam, Balaam nomás aconsejaba, él aconsejó a Barak, pero no, esta mujer no aconseja, mi hermano. Esta trae autoridad, esta trae poder. Trae el poder para mandar, para ejecutar. Por eso vemos a esta mujer con una influencia nefasta para perseguir al pueblo de Dios. Por eso vemos las actividades de esta mujer Jezabel en el tiempo de Tiatira. En el tiempo de Tiatira le llama a sí misma como profetisa por su doctrina. Pero no podemos decir, mis hermanos, que sea una profetisa de Dios, sino del diablo. ¿Cuántos me dicen amén? Gloria al Señor. ¿Qué profetisa de Dios ni qué 8 cuartos? Amén, el Señor. Amén, amén. Amén. Es una profetisa del diablo, que el Señor la Amén. reprenda. Y el Así hombre de es. Dios debe de estar listo, atento, mi hermano, porque el diablo manda esas brujas, esas cardíacas que andan moviendo sin que tengan un testimonio en la iglesia y paren todo el pueblo y anden profetizando al siervo de Dios, que así dijo el Señor, así dijo el Señor. Pues ¿cuál Señor lo dijo así? Usted no puede escuchar a una profetisa, a una cardíaca, a una que anda dizque en el espíritu, parar y tomar control de la iglesia y andar profetizando, gloria al Señor, cuando no conocemos su testimonio. Cuando no vemos que tiene el ejemplo en la iglesia, cuando sabemos que viene de otro lugar y no sabemos ni de qué lugar viene, porque hermano, en la iglesia debe de haber un orden. ¿Cuántas gentes no tuve que parar cuando era hermano de orden? ¿Por qué, hermano? Porque primeramente no había un testimonio, un ejemplo para que el Espíritu de Dios hablara a través de esa persona. ¿Cuántas personas no me han profetizado a mí, verdad? Y yo las he confrontado. Primeramente, mis hermanos, la que es de Dios, la profetisa que es de Dios, Dios da testimonio de ella. Nosotros tenemos que conocer su testimonio. Usted no debe de temer a gente que le anda profetizando, nomás porque soñaron o porque alguien le habló. Tiene que venir de parte de Dios y Dios se lo tiene que hablar y tiene que confirmar. Todo este movimiento que se ha hecho, y no quiero ondear sobre este tema, pero sí, sucede, hermano, que a veces están influenciados con el espíritu de Jezabel. El espíritu de Jezabel tiene que sacarse de la iglesia. No tenemos que tolerarlo. El espíritu de Jezabel no tenemos que dejar que ande hablando cosas mentiras que Dios no la trajo. Por eso uno tiene que tener mucho cuidado. Y mayormente cuando uno pone una mujer a traer una palabra, tenemos que tener mucho cuidado y mucho celo. Muchos de estas cosas tienen su estudio y su cuidado. Por eso ni un extremo ni a lo otro, ¿verdad? Pero sí tenemos que tener ese cuidado de no ser engañados y manipulados por alguien que el Espíritu de Dios no está dando testimonio, porque da la casualidad de que se miran muy espirituales en la iglesia y allá andan chimorreando, haciendo división en la iglesia, hablando cosas que no son. No hay ejemplo de amar las almas, de salvar las almas. Nomás vienen a hacer un show en la iglesia para ser reconocidas como mujeres espirituales y profetizas, metiéndole temor al pueblo de Dios, hermano, y tantas cosas que surgen ahí. Pues bueno, en el lado espiritual, en lo que estamos hablando, también surge esta Jezabel en la historia.
con una apariencia de piedad, diciendo que es una profetisa de Dios, pero es del diablo. No, nada tiene que ver con la palabra de Dios, porque si ponemos en la balanza de Dios, vemos que está a falta, no está obedeciendo lo que Dios dice. Gloria al Señor Jesucristo. Y ya sabemos nosotros todo esto. Esta mujer llena de doctrinas y enseñanzas paganas. Gloria al Señor. Esta que se dice profetiza a sí mismo. Nadie la recibe con una profetisa. Nadie le ha llamado que es profetisa. Ella misma se ha llamado sola. Pero bueno, esta mujer que estamos hablando de la iglesia de Tiatira, perdón, sí, esta mujer que estamos hablando en esta historia de Tiatira, estamos hablando de esta mujer que surge con engaños y que tiene un marido de poder, o sea, de gobierno, que le otorga tanto poder para introducir enseñanzas paganas, engañando a muchos siervos. Y por eso tenemos que estar visualizando y pasando en la palabra de Dios toda costumbre, gloria al Señor, del paganismo. En el aspecto profético de esta mujer vemos a Jezabel representando, todos ya sabemos, la institución católica romana. Es el surgimiento de la iglesia católica romana. A mí no me digan que el primer papa fue Pedro y después el sucesor fue otro y otro. No. Esta mujer desde el siglo, todos los 3 siglos primeros no aparece por ninguna parte. Hasta en este siglo vemos a esta mujer Jezabel, que es la institución católica romana, que surge con doctrinas idolátricas, fornicaciones, y que se ha embriagado con la sangre de los mártires de Jesús en la historia. Esta hija del diablo introdujo el ocultismo, costumbres paganas y tantas cosas que ha cambiado, que ha hecho, que ha influido en enseñanzas a muchos siervos en toda la historia y hasta el día de hoy. En toda la historia y hasta el día de hoy. Es una influyente donde envuelve a tantos siervos de Dios. Para no ir muy lejos y más que se acerca en este tiempo, mire usted la enseñanza de la Santa Semana. Mire usted cómo tantos pastores están hablando y agrado que usan aquella doctrina del huevo. Esta doctrina del huevo, enseñanza del huevo, es cuando la diosa Istar en el Nilo, en el Éufrates más bien, en un huevo incubado sale una diosa. Dice que ahí se incubó con las palomas y se quebró el huevo y salió la diosa Astarte o Astoret, ¿verdad? Es por eso que ahí viene la palabra del Easter Sunday. Gloria al Señor Jesucristo. Y mucha gente, ministerios, andan escondiendo huevitos para que los congregantes lo anden buscando los niños con regalitos ahí. Toda esta influencia de esta mujer ramera llamada Jezabel está introduciendo doctrinas y enseñanzas a los siervos de Dios. Hoy en día hay iglesias que todavía viene la Semana Santa y ahí andan, todas influenciadas, haciendo y hablando. Una vez un pastor dijo, no, es que estamos usando este momento que tanta la gente habla de la Semana Santa, pues hablar de Cristo, ¿verdad? Del sacrificio de Cristo. Y así están siendo influenciados por todas esas tradiciones. Mientras los hijos de Dios andan, dizque su Semana Santa también hablando del sacrificio de Cristo. Por otro lado, la Iglesia Católica se anda mofando en sus tradiciones, ahí poniendo en ridículo a Cristo en las calles como un bandido, exponiéndolo en las calles como un impostor. Nosotros debemos de, ¿cómo le puedes decir, mi hermano? De molestarnos y hablar con la verdad, la palabra. Gloria al Señor Jesucristo. Hablando de todas esas tradiciones paganas que esta mujer nos quiere embarrar. Mire usted nomás, Christmas. ¿Qué significa la palabra Christmas? Significa misa de Cristo. ¿Qué tiene que ver el cristianismo con la misa de Cristo? Christmas es una abominación, es algo que viene del paganismo y no quiero andar sobre esto, pero lo que quiero decir que esta mujer Jezabel ha traído su engaño hasta en este tiempo. Le ha atribuido el nacimiento de Cristo al nacimiento de Tamuz. Y la madre de Tamuz, esa mujer que trae un niño en brazos, no es la Virgen María como ellos lo están diciendo, es Semiramis que trae cargado a su hijo Tamuz.
Su hijo Tamuz es el hijo de su esposo, una mujer que se casó con su hijo y tuvo un hijo de su hijo. Bueno, está medio embrocado esta mujer malvada. Esta mujer ya sabemos que lo puso en un árbol perenne, ¿verdad? Y dijo que esta mujer engañó y dijo que su hijo Dios había encarnado en ese árbol perenne y por ende le traían regalos a ese arbolito perenne todos los años, años tras años, del 24 hasta el 30 de diciembre, le traían presentes de oro, de plata y de joya. Esta mujer, mis hermanos, después de tanta historia, fue llamada la reina del cielo, porque su esposo era el dios Sol, llamado Nimrod, que está allá en Génesis capítulo 10. Y toda esta influencia, mi hermano, halló que el mismo Israel se contagió con esas tradiciones, allá por Jeremías 44:25. Alguien léamelo por ahí. Amén, hermano. Dice así: así hablaba Jehová de los ejércitos, el Dios de Israel, diciendo: vosotros y vuestras esposas hablasteis con vuestras bocas y con vuestras manos, lo ejecutasteis diciendo: cumpliremos efectivamente nuestros votos que hicimos de ofrecer incienso a la reina del cielo y de derramarle liberaciones. Confirmáis a la verdad vuestros votos y ponéis vuestros votos por obra. Gracias, hermano Luis. Miren nada más qué compromiso tenían Israel. Las mujeres amasaban la masa. Bueno, usted lee los contextos de la historia, se va a dar cuenta que ellas amasaban la masa, los hijos traían leña para hacer tortas a la reina del cielo, para cumplir sus votos, sus demandas. Y bueno, tanto así, que terrible situación, pues, que a esa diosa fenicia, el mismo pueblo de Dios se contaminó con ella, dándole saumerios y dándole presentes a la reina del cielo, que ya estuvimos hablando, y habla la historia de aquella mujer Semíramis, ¿verdad? Que traía a su niño cargado. A ese es el nacimiento que tanto se menciona en Navidad. No es el nacimiento de Cristo. A la luz de la palabra de Dios, él no le dio importancia a su nacimiento. Le voy a decir que la redención que trajo salvación a todo el mundo fue su muerte, no su nacimiento, ¿verdad? Yo digo, hermano, si sabes el día que nació Cristo y quieres celebrar, pues bueno, tú sabrás, pero no se lo adjudiques a una iglesia, a una tradición pagana. No se lo adjudiques a una tradición pagana. O como el cumpleaños, no se lo adjudiques a una costumbre mundana. Mejor celebra el día que naciste en Cristo. Haz fiesta, gloria al Señor, porque cada año sí te lo puedo decir que es una victoria, es un triunfo, ¿verdad? Pero estas son convicciones muy propias y personales. Pero hablando de las tradiciones que esta mujer ha embarrado y ha influido en muchos hijos de Dios basados a esas costumbres. Por eso estamos hablando nosotros sobre la costumbre que el pueblo de Israel agarró del paganismo, ¿verdad? De las enseñanzas de la gente, es honrar a la reina del cielo. Ya dije la historia, esta Semíramis hizo creer que su hijo había nacido en ese árbol perenne y le traían regalos. Por eso Dios advertía y hablaba a través del profeta que no aprendamos esas costumbres, no las aprendamos, no las hagamos, porque Dios es un Dios celoso. Mire lo que dice Jeremías capítulo 10, verso 1 al verso 4. Amén, hermano. Oíd la palabra que Jehová ha hablado sobre vosotros, oh casa de Israel. Así dice Jehová: no aprendáis el camino de las gentes, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las gentes las teman, porque las costumbres de los pueblos son vanidad, pues cortan el leño del bosque con el hacha, es obra de manos de artífice. Lo adornan con plata y oro, con clavos y martillo, lo afirman para que no se mueva.
Amén, mi hermano. Bueno, estoy sacando yo mi escritura porque la antigua versión dice un poquito más, no dice diferente, pero habla algo más que un leño, ¿verdad? Árbol del monte, pero bueno, hay leño o árbol, es lo mismo, ¿no? Gloria al Señor. En el verso 5 dice, y dice, como palma lo engalanan y no habla. Hablando la misma costumbre de hoy de adornar al arbolito o al palito, como sea, como usted lo entienda. Todas las enseñanzas paganas, costumbres, hermano, tienen una similitud, pero ya en un periodo más avanzado de hoy, pero todavía se sigue celebrando esas mismas cosas. ¿Y de dónde proviene todo esto? Si la iglesia siempre ha sido perseguida, mi hermano, la iglesia por los 10 emperadores romanos y todavía por la Inquisición, ¿de dónde la iglesia de Dios agarró esas tradiciones? Pues en la influencia de la iglesia católica de los últimos tiempos. Lo que le quiero decir es una cosa, el Espíritu de Dios nos habla. El Espíritu de Dios nos está diciendo, aquí dice la palabra del Señor, empieza el Señor, dijo, y tengo contra ti, ahí dice, tengo contra ti, ¿verdad? Que permites. O sea, nosotros no podemos permitir, no podemos dejar, no podemos callar, no podemos, no nos pueden cortar la lengua de hablar la verdad, de estorbar con esta palabra, porque hay muchos que se van al infierno. Hay muchos engañados que están en el infierno porque el pueblo de Dios tiene miedo a hablar, tiene miedo a ser perseguido. Pero bueno, vamos a seguir adelante para no tardarme más, ¿verdad? Porque no quiero aburrirlo. Pero el Espíritu Santo eligió a la iglesia de Tiatira, posiblemente porque su significado en relación a la iglesia de, hablando de esta mujer, ¿verdad? Jezabel, pues hay una herejía en su significado. Hay una gran herejía en esta mujer Jezabel. Tiatira proviene de dos palabras que significa sacrificio y continuo. Yo sé que usted va a encontrar muchos significados porque yo los estuve buscando, pero hay una expresión en el significado de Tiatira que podemos formarlo como sacrificio continuo. Hablando de una herejía más grande que ha cometido esta iglesia católica romana. Hablando de esta primer parte de la carta donde estamos nosotros presentando a esta mujer Jezabel, que se dice profetiza. Esta mujer así se presenta con una herejía central, que basada esta herejía trajo muchas consecuencias y otras falsas doctrinas, es decir, trajo una herejía tan grande a la iglesia de Roma que la iglesia de Tiatira representa como sacrificio continuo. La iglesia católica romana niega la obra consumadora de Cristo. ¿Me entiende, mi hermano? La iglesia católica romana niega la obra consumadora de Cristo, hecha solo una sola vez. Para ella no le llenó el sacrificio de Cristo. Por eso a Cristo hay que sacrificarlo todos los días, en la mañana, en la noche, porque para ellos no le valió cuando Jesús dijo consumado es. Dios hizo un solo sacrificio. Cristo se fue por el Espíritu Eterno haciendo un solo sacrificio para las santificaciones de los santos. Pero esta mujer, con su blasfemia del sacrificio del sacramento de la misa, rechaza contundentemente la obra que Cristo hiciera, la obra consumadora. O sea, no fue suficiente la muerte de Cristo por nuestros pecados. Sabiendo que la Biblia nos habla bien claro que un solo sacrificio hizo perfecto a todos los santificados. Mire lo que dice Hebreos 10, 12 y Hebreos 9, 24. Pero primero nos lee el capítulo 9, verso 24, mi hermano. Gracias.
Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Gracias, hermano Raúl. Amén. Ese es el gran mal que hay en la Iglesia Católica. No reconocer la obra consumadora de Cristo. Para ellos no les es suficiente una sola vez. Para ellos la palabra de Jesús en su agonía cuando dijo consumado es, no es suficiente. El sacrificio continuo posiblemente representa el sacrificio que ellos hacen con Cristo todos los días. Su herejía consiste en que Cristo hay que crucificarlo continuamente en las misas, a todo momento, a todo el día. En un sacramento eucarístico, un sacrificio de la misa, un sacrificio incruento, hablando de una transustanciación, no como un simi, como Cristo mandó a la iglesia de celebrar la cena con el Señor, representando así su nuevo pacto, representando así el sacrificio que él haría y la sangre que él derramaría por todos nosotros, como algo simbólico para recordar el día de su muerte. No, la Iglesia Católica lo convierte en una transustanciación. ¿Por qué? Porque le llaman el sacrificio de Cristo, al sacrificio de la misa, al sacramento eucarístico. Según ellos, la sangre de Cristo o el cuerpo de Cristo, cuando el sacerdote alza y la sangre o la copa de vino que también alza para bendecirla, que el pan se convierte en el cuerpo de Cristo y el vino se convierte en la sangre de Cristo por las palabras mágicas del sacerdote. Por eso dijo que ellos hacen un sacrificio incruento y hacen del pan una transustanciación igual que el vino. La transustanciación, según ellos, es que se convierte en el verdadero cuerpo de Cristo y se convierte en la verdadera sangre de Cristo, en ese sacrificio incruento, haciendo así una herejía tan grande para toda esa pobre gente, que el sacrificio de Cristo no fue suficiente para la salvación de las almas y por ende tienen que sacrificar a Cristo. Gloria al Señor. Cuando surge esa transustanciación, según ellos, porque ellos tienen el poder, cuando el sacerdote levanta la copa y levanta también el pan, usando unas palabras mágicas de corpus marci meum, y se convierte el pan en el pan de viú. Así pasa el cuerpo de Cristo y la sangre de Cristo. Por eso hablo sobre la expresión de Teatira en el significado de sacrificio continuo. Esta Jezabel hace un sacrificio continuo con las enseñanzas y doctrinas que está pasando. Gloria al Señor Jesús. Por eso el sacrificio continuo enfatiza esta herejía como un rechazo a la obra consumadora de Cristo, que hace que las gentes pues dependan de más sacrificios para su salvación. ¿Y cuánto vemos la doctrina de las enseñanzas de esta mujer ramera diciendo que las misas se tienen que hacer a favor de nombre alguno o de alguien que no ha entrado al cielo para que pueda entrar al cielo? Y por eso esta mujer dice que el sacrificio de Cristo no fue suficiente, entonces empieza a dar enseñanzas, a poner leyes a través de obras, de las penitencias, de las indulgencias, de las bulas papales y muchas otras ideas satánicas, de los cuales nuestro Señor habla en Apocalipsis 2:24, que más adelante vamos a estar hablando sobre las profundidades de Satanás. Este poderío de esta mujer, esta ciudadela, que significa Pérgamo, que surgió allá en el año 400, 300, y ahora se apodera o toma el poderío en estos años 500, pues el gobierno le da la fortaleza para implantar dogmas, para implantar sucesos. Por ejemplo, miren, en el año de 1200 hubo un papa, el Papa Lucio XIII. Este hermano originó la llamada Inquisición
en el siglo XII por el Papio Lucio, un instrumento para combatir la herejía, y empezó allá en Catara, en el sur de Francia. Nosotros vemos que este santo oficio que le llamó en el año 478 en España, pues mató a muchos hijos de Dios quemándolos en la hoguera. Esta Inquisición de española, que se creó por una bula expendida por este Papa Pío IX el 1 de noviembre de 1479. Toda esta persecución de la Inquisición o de la Santa Inquisición o del Santo Oficio, ya sabemos que comenzó desde el 1478 hasta el 1834. Esta mujer decretó y enseñó doctrinas. Por ejemplo, en el año de 1439 salió los tales llamados los sacramentos para la iglesia. Y aquí, en el año de 1500, se aprueba el Ave María, se funda la Orden de los Jesuitas, un estilo ejército o FBI de la Iglesia Católica para ver los intereses. Y ahí mismo, en el mismo 545, se otorga a la tradición a la misma autoridad de la Biblia. Y en el año de 1500, pues vemos nosotros que se le agrega la Biblia, libros apócrifos. Todo esto porque esta mujer tenía el poder de gobierno para establecer leyes. Por muchos años, y mayormente en el año profético de la iglesia de Tiatira, había mucha ignorancia, mis hermanos, mucha ignorancia de la palabra de Dios. No había escritos inspirados. Esta iglesia persiguió los libros sagrados y muchos de ellos los transgiversó. Esta iglesia persiguió a los escritos inspirados por el Espíritu Santo y los quemó. Es el tiempo donde no había acceso a las Sagradas Escrituras. Hermano, era muy difícil y era un gran privilegio tener una hojita de la Biblia. Este poderío de esta mujer, hermano, destruyó muchos libros sagrados. Por eso los hermanos en Cristo padecían mucha información, carecían de mucha información de la Biblia. Pero fíjese nada más, hoy en este tiempo, usted va a la basura y se encuentra en una Biblia. La Biblia la hemos sacado de las escuelas. Hay tanta Biblia que tanto cristiano le aburre leer la Biblia, le aburre escudriñar la palabra de Dios. Ya no son amantes de la verdad. Estos ya no padecen como la iglesia de los hermanos en el tiempo de Tiatira. Había mucha ignorancia en la palabra del Señor. La palabra del Señor la tenía muy apegada a esta iglesia católica y no dejaba que nadie la leyera. Es más, nadie tenía acceso a una Biblia. Solamente los altos jerarcas de esta institución podían ver la Biblia, pero no les importaba porque para ellos era más importante las bulas papales. Para ellos eran las encíclicas papales que eran como unas leyes para la iglesia. A ellos no les importaba. Ya vimos nosotros que pusieron la tradición al nivel de la Biblia. Yo cuando estuve en el seminario, a mí me dijeron que había 3 leyes en la iglesia católica. Primero era el ministerio. Yo tenía que estar ciego al ministerio, o sea que tenía que obedecerlo en todo. El magistrado era el sumo poder que había en la iglesia católica. Así es que este primado, sumo primado, hacía que hiciéramos cosas para probar nuestra lealtad, nuestra obediencia y nuestra sujeción. Y nosotros ciegamente teníamos que seguir a estos ciegos, ¿verdad? Para obedecerles. Por eso el Papa toma un sumo poder en la iglesia católica romana. Más que la Biblia. Por eso ese hombre que anda ahí de blanco ni siquiera saca la Biblia, no habla, más habla puras tonteras, puras blasfemias. Se mofa de la palabra y de Cristo y tantas cosas que supuestamente él representa. Por eso todo el catolicismo tiene un gran respeto, porque esa es la primera enmienda de la iglesia católica. El magistrado, usted tiene que, a mí y a muchos nos hacían lamber el suelo para probar nosotros nuestra lealtad y nuestra obediencia. El segundo poder de la iglesia católica en cuestión de doctrina es la tradición. La tradición está encima de la Biblia. Dicen que la Biblia no escribió todas las cosas que han pasado en la historia, por eso necesitamos la tradición. La tradición de la iglesia católica está sobre toda la Sagrada Escritura. Bien dijo Jesús a los fariseos. Le dijo a los fariseos que habían retirado la palabra por sus tradiciones, la separaron. Y esta gente ha hecho con esta pobre gente, hacerla vivir de puras tradiciones. Es por eso que
el mundo católico no conoce la palabra del Señor por basada a esa tradición. Y cuando una persona agarra una Biblia y empieza a leerla, entonces, hermano, lo agarran, lo encierran, lo sacan lo sacan de los lugares donde se presentan. A mí me sacaron 3 veces y me encerraron en un lugar por repercutir las enseñanzas al obispo de Zacatecas. Empiezan a decir que la Biblia nadie la puede interpretar, solamente ellos, porque cuando lees la Biblia, ¿qué haces? Te puedes enloquecer. Yo, leyendo la Biblia en el seminario, hablaba en lenguas y yo decía, yo me estoy volviendo loco por la Biblia, pero sentía tan bonito el Espíritu de Dios que me hablaba, que yo todavía continuaba leyendo la Biblia. Ellos no quieren leer la Biblia. Hermanos, si todavía en el año de 1960 de nuestra era, todavía se leía la Biblia o se decía la misa en latín, hasta en el 64 cambiaron y lo hicieron en castellano. ¿Por qué? Porque no querían que usted se diera cuenta de la verdad de la palabra de Dios. Por eso vivimos tanta ignorancia. Nuestros padres, nuestros abuelos, bueno, digo de los míos, no sé de los de usted, murieron ignorantes de esta verdad, de esta palabra. Fíjese, no, nada más hasta dónde se remota esta ignorancia por falta del texto bíblico, mis hermanos. Usted que tiene una Biblia ahí está usted, ya es responsable. La palabra de Dios lo hace responsable porque muchos hermanos murieron sin tener una Biblia en sus manos, sin conocer toda la voluntad del Señor Jesucristo. Y antes, por lo contrario, fueron engañados por esta mujer llamada Jezabel, o la Iglesia Católica Romana, que está llevando a mucha gente al infierno. Dios tenga misericordia de usted y de mi hermano. Gloria al Señor, porque tenemos esta palabra, gloria al Señor, esta palabra fiel, esta palabra inspirada, esta palabra que oímos a través de nuestros labios, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Tiatira, a comparación de los Efesios, pues mire, hermano, la iglesia de los Efesios sabía quién era apóstol y quién no, y los encontraba mentirosos, y odiaba la obra de los Nicolaitas. ¿Se acuerda? De la iglesia de los Efesios. Esta iglesia tenía un conocimiento pleno, era fresco. Estamos hablando de la iglesia apostólica, la iglesia que comenzaba, ¿verdad? Allá en el Pentecostés. Esta mujer, este periodo de la iglesia, pues tenía texto. Estaban los discípulos, estaban aún algunos apóstoles enseñando a la iglesia allá en Roma, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con la iglesia de Tiatira? Pues ya no hay escritos, ya no hay libros, ya no tenían tanto conocimiento para saber quién era falso, quién era verdadero, porque vuelvo a reiterar, ellos carecían del texto bíblico. En cambio, hermano, vemos a una mujer lleno de dogmas, lleno de papales, poniendo tradiciones por encima de la Biblia. Fíjese, nada más que triste situación. Y todavía así están muchos católicos. Gracias a Dios que en este tiempo muchos estamos saliendo por su misericordia. Ahora sí, en nuestra mano está la palabra de Dios para escudriñarla y leerla y darnos cuenta de la verdad. Y cuando oímos la verdad, pues la verdad nos hace libres. Gloria al Señor Jesucristo. O sea que era tanta la mentira en el tiempo de Tiatira, donde surge esta mujer Jezabel. Era tanta la mentira y muy poca la verdad, porque la verdad era perseguida, porque la gente tenía miedo y esta gente lucraba con su fe. Por eso les vendían bulas, por eso les vendían esas llamadas indulgencias, penitencias y tantas cosas que ideó el diablo con esta mujer para mandar a mucha gente al infierno. Muchos años, y mayormente en el tiempo de Tiatira, había ignorancia acerca de la palabra del Señor. No tenían una Biblia, no tenían el texto bíblico que usted y yo tenemos ahora aquí en nuestras manos. Oh, aleluya. Esta institución en aquellos tiempos y hoy en día todavía persigue los sagrados escritos. Los transgiversa, los quema, junto con sus actores, llamándolos herejes, hermanos separados. Y puedo decir que todavía los tortura en secreto.
Ya vemos la palabra de esta mujer llamada Jezabel en el capítulo de Apocalipsis 2. Y también lo vemos que en el capítulo 17 le llama Babilonia, le llama la grande ramera, le llama la madre de las rameras y la abominación de la tierra, centro de ocultismo, centro de idolatría y de fornicación. Qué terrible situación para mis hermanos. En los tiempos de Tiatira, hoy hay un poquito más de derecho de libre expresión, pero antes no. Antes no había esa libertad de expresión. Por eso eran perseguidos. Y bueno, mis hermanos, quisiera seguir adelante, pero hasta ahí le vamos a dejar. Después vamos a continuar con nuestro libro o la segunda parte del libro de Tiatira. No que el Espíritu la haya partido en dos, pero parece que el Espíritu de Dios habla de una mujer y ya después se va a los hermanos, pero todavía parece que todavía vamos a hablar de esta mujer en el verso 21. Gloria al Señor Jesucristo. Y el verso 22 y hasta el verso 23. Y hasta el verso 23 todavía vamos a hablar de esta mujer que el Espíritu de Dios le habla directamente. Dios les bendiga, que el Señor nos guarde, que el Señor nos fortalezca, que el Señor nos llene de su amor y que nos dé de más de su palabra. Que Dios les bendiga a mis hermanos, no les quito más de su tiempo. Amén. Amén, hermano, Dios te bendiga, varón. Amén. Dios le bendiga a mi hermano Raúl. Amén. Dios lo bendiga. Dios le bendiga a mi hermanita. Cuídese. Amén. Dios lo bendiga. Amén, mi hermana. Gloria a Dios. Bueno, así le paso el micrófono a, no sé si al pastor Sofonías o al hermano Francisco. Dios les bendiga, mis hermanos.